Muy bienvenidos y bienvenidas los que se vayan sumando a nuestro encuentro del Sefer Ketuvim. Estamos haciendo los shiurim después de la hora de tefilá de Mincha y Rubí, a fin de poder cumplir con todas nuestras ocupaciones y poder compartir verdaderamente el escenario fundamental del estudio. Hoy estamos estudiando el libro de Coelet, por supuesto, y este libro de Coelet nos ayuda a encontrarnos y fundamentalmente a reencontrarnos con todo lo que representa el escenario fundamental de lo que es el hombre y todo lo que es su devenir a nivel de de la vida cotidiana y por supuesto de todas las realidades que abundan eh, en el quehacer del ser humano. Hemos estudiado hoy con intensidad el capítulo 3 del libro de Coelet y hoy nos adentramos en este capítulo 4 que nos invita a nosotros a prestar atención en su primera parte, sus primeros 16 versículos. Yo diría que es un tratado social porque es un análisis de una sociedad tan despiadada como lo que puede parecer la sociedad posmoderna, la sociedad, llamémosla capitalista. Es increíble cómo el rey Salomón llega obviamente a un escenario tan particular en el cual nos ayuda a comprender toda una cosmovisión de por lo menos varios temas inherentes a todo lo que es nuestra propia realidad. Ante todo, habla acerca de la extorsión, de todo lo que representa esa presión permanente de lo social, la competencia a causa de la envidia, de la posesión, la persecución en pos de todo lo que representa las riquezas y el haber de la riqueza. Y después llegará también la contraparte en esta primera parte del capítulo 4 donde el rey Salomón va a ayudarnos a comprender lo que es esa perspectiva de lo que es la ayuda, la solidaridad social, y que esto que obviamente son conceptos que hoy en día forman parte de lo habitual en las sociedades organizadas. El rey Salomón lo marca aquí, pero claro, al confrontar todo lo que acontece en esa sociedad, no deja de expresar también esa, ese estar desesperanzado, si me lo permiten así, con respecto al resultado verdaderamente genuino de lo que es la sociedad. El libro de Coelet es un hombre que escribe su diario cotidiano. Así lo aprendí cuando en la época temprana de los estudios bíblicos. Y escribir el diario cotidiano representa la posibilidad, obviamente, de tener estados de ánimo. En hebreo se llama matzav ruach, y no hay ninguna duda de que esos estados de ánimo hacen cuestión fundamental de todo cuanto el ser humano se propone en cuanto a metas, objetivos en su día, y de cómo a veces esas metas y esos objetivos se van cayendo, van encontrando obstáculos y en última instancia sentimos alguna suerte, llamémoslo de frustración, que no deja de ser, por supuesto, un escenario también inquieto para el ser humano en la búsqueda de su shlemut, de su integridad. No hablemos de la perfección, como se lo suele traducir. Y por eso creo que cada vez que nos adentramos en un avance más del libro de Coelet, podemos encontrar conceptos que se reiteran, pero los conceptos que se reiteran son, por sobre todas las cosas, esa necesidad de volver a expresar el disconformismo con una realidad que a veces yo no puedo cambiar. Y por eso digo que cada vez que uno puede
adentrarse en el pensamiento del rey, en el pensamiento de Coelet, es como que uno logra adentrarse también en el cuestionamiento personal. Nada más que aquí hay quien se anima a decirlo. Y muchos de nosotros a veces, comillas, pecamos porque no nos animamos a decir esta realidad. O esa realidad que duele, la compartimos solamente con algunos pocos. Pero ¿quién sería eventualmente tanta valentía? ¿Quién tendría tanta valentía? Eso quería decir, perdón, de poder escribirlo y dejarlo para las generaciones. Lo que nosotros estamos hoy disfrutando, aún con dolor, con estremecimiento, de las cosas que Shelomó, el rey Shelomó con su sabiduría, con ese hombre sabio, el más sabio de todo este Oriente Medio en su tiempo, nos deja esa sensación eh, a veces de un sabor amargo, si puedo llamarlo así, pero que en última instancia nos invita a volver a encontrar dentro de lo amargo lo dulce, porque en última instancia, dentro de tanta amargura, se percibe también alguna esperanza. Muy bien, vamos a compartir entonces nuestro capítulo 4. Hoy vamos a empezar con el capítulo 4, como les decía, del libro de Coelet, así que muy bienvenidos y muy bienvenidas a este capítulo. Capítulo 4 del libro de Coelet nos dice lo siguiente. Dice ante todo el rey Salomón. Vamos a ponernos de costado, así podemos utilizar más el texto. Dice el rey Salomón, empezamos por el versículo 1. Beshavti ani va'era'e et kol ha'ashukim. Empero volví yo y observé todas las extorsiones, asher na'astim tajat hasham, que se hacen bajo el sol. Veine, preste atención. Y aquí, Dima'at Ashukim Ben Laem Menachem. He aquí que la lágrima de los extorsionados que no tienen quien los consuele. Umiyat Oshkeem Koach Ben Laem Menachem. Y poder hay en manos de los que los extorsionan con fuerza y no tienen ellos quien los consuele. Como ustedes ven aquí, hay un detalle, hay una descripción bastante dramática de lo que es la sociedad imperante en su época. Y que si yo puedo irme desde aquel siglo X, antes de la era común, y me vengo ahora 21 siglos para aquí, o sea, 3200 años, salteo desde aquel entonces hasta ahora, y veo que si veo la sociedad, está el hombre que observa esta sociedad y dice, y observé todas las extorsiones que se hacen bajo el sol. Y aquí que la dima'á, la lágrima, de los extorsionados que no tienen quien los consuele, Eimen Aem Menahem, que no tienen quien los consuele, quiere decir no tienen en quién apoyarse. Y cuando yo veo esto y veo la realidad, tal vez de muchas partes del mundo, también aquí incluido en Israel, por supuesto, donde está mucho más desarrollado el concepto de la solidaridad social. No es completo, ese es el problema, no es absolutamente completo y por lo tanto siempre existe un mínimo. Entonces escucho como ahora para la época de las fiestas se hace una campaña de saldo para las fiestas que dice para los niños que no tienen alimentos. Yo no me lo puedo imaginar. Y dicen hacer una campaña llamada Hag Sabea, la fiesta del satisfecho, no Sameach. Es un juego de palabras, ¿no? Sameach es una fiesta alegre y feliz. Hag Sabea es para que puedan comer y puedan tener lo suficiente para satisfacer. No tienen quien los consuele en la Menahem. Y por lo tanto, también dice, y de aquellos que son Oshkeem, que son los extorsionadores, y que él habla entonces justamente, humillad Oshkeem, Koach, quiere decir ese brazo de los extorsionadores, que lo hacen a la fuerza, obviamente, que lo hacen obviamente como con todo su poder ilimitado, en la Menahem. Y es por eso que tampoco no tienen quien los consuele.
pero no tienen quien nos consuele, no solamente porque son los desahuciados, llamémoslo así, de la sociedad, sino que a veces el poder de los poderosos, perdonando la expresión, impide que esta gente busque una ayuda, una salvación, un pedido de lo que representa una esperanza de vida. Entonces, tengamos en cuenta esta lectura, porque realmente es sumamente interesante. Veamos lo que Ravederi nos dice en su comentario. Empero volví yo y observé todas las extorsiones que se hacen bajo el sol, y he aquí que la lágrima de los extorsionados y que no tienen quien los consuele, y poder hay en manos de los que los extorsionan con fuerza y no tienen ellos quien los consuele. Hay una repetición. Entonces, dice Revederi aquí, como el que dice, me retracté de este tema anterior, pues yo había pensado que no había mejor para el hombre que regocijarse en sus acciones. Así lo dijo capítulos anteriores, es verdad, porque en realidad el hombre no puede hacerlo, ya que no hay en el mundo violencia y sus bienes le serán arrebatados por la fuerza, ya que hay en el mundo violencia, perdón. Y entonces todo le será arrebatado por la fuerza. El hombre será extorsionado por un gobernante o juez que acepta soborno por un ladrón. Así lo dice Ibn Ezra. Dice, ¿a dónde nos encontramos? Nos encontramos que en realidad yo debería regocijarme de lo que tengo, de mis acciones, de toda de ese esfuerzo que tengo. Pero ¿por qué no lo puedo hacer? Porque hay violencia en el mundo y porque esos bienes van a ser arrebatados y arrebatados por la fuerza. O bien llegarán gobernantes que extorsionan a la población, haya, o jueces que aceptan soborno. Eso también es hacer una justicia obviamente tan compleja para el ser humano o obviamente por un ladrón. Miren ustedes cuál es la descripción de una sociedad que se ha alterado lamentablemente en todos sus principios. Dice Ravederi, en el aspecto gramatical cabe recalcar que en este versículo el término ashukim, está mal escrita la palabra, o sea, los ashukim son los extorsionados. Figura dos veces. La primera como sustantivo, como ocurre con el profeta Amós, o en Eyob, mientras que la segunda aparece como participio pasado, o sea, como verbo. El último segmento de este versículo se ha traducido en base a la interpretación de Rashi. O sea que el Rab Ederi, que tradujo este libro de Coelet, este es uno de sus libros realmente preferidos, se puede decir así, a la Shalom el Rab, lo tradujo también, miren ustedes qué detalle, que para poder traducir este concepto, que por un lado dice, he visto, como dice, Kola Ashukim Asher Naasim Tachat Hashem. He visto todas las extorsiones, entonces son los sustantivos. Y el poder que hay en manos de los que los extorsionan, y aquí lo tenemos con fuerza, que es aquí entonces en el sentido de un participio pasado, el extorsionar. ¿Bien? Entonces, esta es la traducción que tenemos. Muy bien, y pasamos entonces al versículo 2. Y entonces nos dice el rey Shalom, Ve Shabea Hanieta Metim, Tetubar Metu, vaya, qué posición. Y encomiador soy de los mortales que ya han fallecido. Tekvar metu, mina haim, asherem haim adem. Más que de los vivientes, de los que viven todavía. O sea que, en última instancia, Shlomo alaba a los que están muertos, por encima de los que han quedado vivos. Y eso obviamente es una mirada, bueno, muy triste, muy fuerte desde el punto de vista de lo que representa, ¿cómo va a decir la persona? Y yo alabo a los muertos más que a los vivos. Si la mejor experiencia que Akadosh Baruj Hu nos ordena en este Chumash de Devarim que estamos terminando ya es Ubajarta Bajaim. Mira, yo he puesto delante de ti, nos dice esta semana que pasó, ahora estamos frente a Rosh Hashanah, a Haim Beamavet, a Tov Be'ará. He puesto delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal.
¿Y quién nos pide el Kadosh Baruj Hu? Ubajarta Bahaim, y elegirás ciertamente la vida. Y aquí ustedes encuentran esa parte otra vez contradictoria de lo que muchos cuestionaron, los Jajamim, al Coelet, para no querer incorporarlo eventualmente a toda la temática bíblica, porque claro, ¿cómo va a decir? Y yo alabo más a los muertos que a los vivos, a los muertos que ya murieron que a los vivos que todavía siguen viviendo. Parecería ser una contradicción, ¿no es cierto? Muy, muy, muy grande. Entonces, ¿qué significa que, por qué busca esta explicación? Dice el Rab, y encomiador estoy. Encomiar quiere decir alabar. Entonces nos cita, como ven ustedes, casi es una cita permanente en Ibn Ezra, porque Rabbi Abraham Ibn Ezra, que vivió una vida muy difícil, créanme, muy desgraciada, diría también, se mete en este libro como si fuera su propia vida. Ibn Ezra entiende que la palabra Beshabbeah, Ani, es más bien un adjetivo verbal. Nuestra traducción está basada en su opinión, por eso el Rab dice, y encomiador soy de los mortales que ya han fallecido. Esta es la riqueza que tenía el Rab Ederi, que no traducía solamente por lo que él le parecía, sino que traducía después de entender el sentido gramatical de la palabra, de acuerdo a estos grandes gramáticos del hebreo y cultores del hebreo, cultivadores del hebreo, como fue Rabbi Abraham y Ben Ezra. Yo entiendo de que todavía nosotros no logramos conocer a estos comentaristas, pero el Tanaj recibe un sentido adicional cuando se lo sabe traducir. Y por eso el arte de la traducción es un arte realmente único, créanme. Traditar es traicionar también. A veces cuando no se da una buena traducción, estamos traicionando el texto. Y por eso cada una de las partes que nosotros tenemos que buscar el sentido de la palabra exacta nos ayuda a definir. Y Benezra entiende entonces que la palabra Beshabeah, Ani, Et, Ametim, Beshabeah, Beshabeah, así dice, el concepto sería Beshibachti, ¿no es cierto? Entonces, como si yo he alabado, pero en realidad dice, es un adjetivo verbal. Dice, más que los vivientes, los que viven todavía. Esto hace referencia, entonces el Rabbi Deri dice, claro, ¿a quiénes? A los que se mencionan en el primer versículo, a los oprimidos o extorsionados, pues cualquier persona acepta todo lo que le ocurre cuando es del cielo, pero no puede tolerar la opresión que le cause otra persona mortal como él y prefiere antes la muerte que la vida, de torturas y vejación. O sea, hay una realidad que depende del Shamayim, dice Rabbi. Y bueno, frente a lo que es el Shamayim, bueno, es la voluntad de él. Pero cuando esa realidad la proporciona el prójimo, este prójimo cada vez más distante y que es obviamente quien me extorsiona, quien me oprime, quien me saca el aire para respirar prácticamente, esa es una realidad en la cual la persona, como decía Yonah, y lo vamos a escuchar en Yom Kippur, cuando Dios le hace crecer un árbol para que le dé sombra y reparo dentro del calor de la ciudad de Nínive, cuando se va fuera de la ciudad, abajo del sol abrasador del mediodía, y en el momento que él, ese árbol se seca, él vuelve a decir, Tov Moti Mehaya. Es mejor mi muerte, ¿no?, que mi vida. Y nosotros, si somos fieles también al contexto bíblico y solamente nos podemos ir a la Sagrada Torá, eventualmente, cuando el pueblo de Israel transita los 40 años del desierto. Ustedes reconocen, o por lo menos de memoria podrían recordar, cuando el pueblo de Israel decía, ¿por qué mejor hubiéramos muerto en Egipto? No había sepulturas suficientes en Egipto, que venimos a morir en el desierto. ¿Y qué estaban sufriendo? ¿Qué extorsión estaba sufriendo? Eso para que entiendan cómo el pueblo de Israel a veces se quejaba de balde, simplemente de una realidad que no era la realidad que vivían. Pero claro, ante la experiencia o la inexperiencia, todo le parecía una situación de sufrimiento y eran solamente transportados en las alas de águila y el pozo del agua que los acompañaba y el man que caía todos los días. Y sin embargo,
este sentido de mejor la muerte que la vida también formaba parte de esta generación tan particular. Y entonces veamos el versículo 3, que también viene a hablar acerca de la extorsión a nivel social. Les decía que esto es un tratado social en estos primeros 16 versículos. Betov mishnehem et asher adem los haya. Y dice, y mejor que ellos dos, los muertos y los vivos, mejor que eso, ¿saben lo que es? Es el que todavía no ha sido. Muy duro, ¿no? Es aquel que no ha sido gestado, que todavía no existe. Vaya. Asher lo raeta maasea ra, asher naasata hatasham. El que no ha visto el acto malo que se hace bajo el sol. Vaya. Estamos en tiempos de revisar nuevamente nuestra pertenencia al mundo de la creación. Cada día decimos Yotzer Oro Bore Hoshe, Ose Shalom Bore Kol. El Kadosh Baruj Hu crea la luz y también forma la oscuridad. Ose Shalom, que establece la paz, Boreta, y crea todo. Entonces, de una u otra manera, uno le cuesta comprender la realidad y casi que uno quisiera hablar con Shelomo Amelech, por lo menos es lo que me gustaría tenerlo aquí enfrente, porque admiraría su sabiduría, me quedaría sentado horas y horas con él. Seguramente que si uno lo traduciría en el plano de la filosofía y pudiera hablar hoy con Emmanuel de Levinas, salvando la distancia, por supuesto, entonces de una u otra manera también tendría una experiencia fantástica y decir, oh vaya, esto que es maravilloso y qué charla profunda, etcétera. Y aquí el rey Shlomo está hablando en este diario de una realidad muy difícil. Dice que entre los vivos y los muertos mejor es lo que no nacieron todavía. Que no se ve todo lo malo que se hace bajo el sol. Tajat Hashem, acuérdense. Entonces nos dice aquí el Rabbi, estas palabras, como ven, emergen de la angustia que se genera en el alma de la persona sensible. Y esto es verdad. Esto nace de la persona sensible. Cuando observa la corrupción de una sociedad y la maldad alevosa de un ser humano. ¿Alguien lo duda? ¿Alguien de nosotros lo puede dudar? ¿Cómo hacemos? Tanta impotencia sentimos para ver lo que pasa en nuestro alrededor, que no hay ninguna duda de que todo esto nace de esta situación angustiante. Como un grito de desesperación, miren qué bonito lo que escribe el Rab, Coelet, usando un lenguaje figurativo evidente, claro, expresa ideas de desesperación como lo hace Job, este hombre que ha sufrido en su destino bíblico un sufrimiento físico profundo, queriendo demostrar su impotencia, como les decía, ante el mal social. El Talmud, recogiendo de alguna manera este tema, relata que las célebres escuelas de Shammai y de Hillel, sabemos que son dos escuelas de pensamiento en cuanto al cumplimiento de la halajá y el desarrollo de la halajá en el seno del pueblo judío, no son escuelas de filosofía, son escuelas de acción. En el judaísmo la filosofía tiene poco lugar, a pesar de que el pensamiento judío es algo maravilloso y es algo que deberíamos estudiar de autores, como estudiamos nosotros, gracias a Dios, los sábados, a Rabbi Moshe Haim Luzzatto, al Ramchal, eventualmente. Entonces, de una u otra manera, es loable el hecho de que podamos verdaderamente incorporar ese aprendizaje. Pero Shammai y Hillel son los que vinieron a diseñar cómo tengo que vivir, cómo se desarrolla la halajá de lo que es la vida. El Talmud, entonces, recogiendo de alguna manera este tema, lo que dice aquí Salomón, relata que las célebres escuelas de Shammai y Hillel sostuvieron un prolongado debate acerca del sentido de la existencia humana. Quiere decir, Tobla Adam Shenibra o Tobla Adam Shelo Nibra. ¿Es bueno que el hombre haya sido creado o mejor que no hubiera sido creado? Esa es la discusión que tienen Shammai e Hillel. La conclusión a la que arribaron, consenso mediante, eran dos enfrentamientos, dos ideas. Es que la última alternativa que le queda al ser humano, que ya ha sido creado y es una realidad vibrante, es la del examen permanente de sus acciones. Entonces,
y no podemos ya discutir sobre un hecho consumado. ¿Qué vamos a discutir? Si es bueno que el hombre haya sido creado o no, ya es una evidencia, el hombre sí fue creado. Entonces dicen los Jujamim, "Achshav shenibra, yefashpesh bema'asav". Entonces, bueno, si ya fue creado el ser humano, que revise entonces su accionar. Ahora tenemos que revisar sus acciones y fundamentalmente, como lo dice la Gemara de Rubín, la reversibilidad de aquellas que no condicen con un comportamiento satisfactorio ante los hombres y ante Dios. Y esta es la conducta de la Gemara. Y esta es la forma. Entonces, siempre debemos revisar y fundamentalmente la capacidad de poder revertir aquellas conductas que no son un comportamiento satisfactorio ante los hombres y ante Dios, en ese orden. Ifne Elohim ve Adam, delante de Dios y de los hombres, delante de los hombres y delante de Dios. Muy bien, y esto creo que es sumamente interesante. Y pasamos ahora a un segundo plano. Los próximos tres Pesukim, decía, nos va a hablar acerca de esto que marca tal vez el desarrollo, no sé si es el desarrollo, para mí es la involución a ese nivel de la sociedad en la cual vivimos, y que es la hipercompetitividad, la competencia, pero una competencia obviamente que no es una competencia sana, porque yo creo que la vida nos llama a ser competentes. Competentes significa que demostremos que sí podemos hacer las cosas, que podemos con el esfuerzo lograr nuestro lugar y que debemos hacerlo. Y la verdad es que nada nos trae, nada nos llega de regalo, absolutamente nada. Todo en la vida debe ser un esfuerzo creativo, pero un esfuerzo al final. Entonces, en última instancia, esta es la realidad, ser competente. Ahora, ser competente no significa amar la competencia por la envidia. Yo no puedo hacer esto porque tengo a alguien a quien envidio y como hace más cosas que yo, entonces yo trato de equipararme o ser mejor que él. La vida no es esa carrera. La vida es otro aspecto en el cual la persona tiene que crecer en ese ámbito. Dice el versículo 4, "Veraíti ani et kol amal bet kol kishron ha'maaseh", y he observado yo todo el amal. Este amal significa ese esfuerzo que te deja con un sabor amargo, ese agobio y toda la excelencia de la acción, toda la excelencia de la acción. Berraí tenid kolamal betkol kishrón maase. Kishrón es el maase que tiene kisharón, que tiene aptitudes. Por lo tanto, habla de la excelencia de la acción. Y hikinat ish mereu. Y que todo eso se puede resumir que es el celo que tiene el hombre de su prójimo. Vaya, Gamze Hebel Ureut Ruach. También todo esto, ese Hebel, es absurdo y también es Reut Ruach, y es pastoreo de viento. ¿Se acuerdan que estas son expresiones únicas del Kohelet, del rey, donde nos habla obviamente de una realidad que, bueno, que está presente constantemente en la vida de cada uno de nosotros y fundamentalmente del hombre que a veces busca ese encuentro en la vida y persigue solamente el viento. Y perseguir el viento significa no conseguir ningún objetivo, no llegar a ningún lado. Y por eso entonces dice, y he observado yo todo el agobio, el amal, esfuerzo y toda la excelencia de la acción, Kishorona Maaseh, que es el celo que tiene el hombre de su prójimo. Parece que todo se resume en esta quin'a. Y ustedes saben que uno de los aspectos que los Jajamim han fustigado, que han criticado en la vida del hombre, es el concepto de la quin'a. Es el concepto de esa envidia, que la envidia representa un escenario que no te permite vivir, que te saca de este mundo. Y cuando tenemos que hablar de envidia, podemos empezar ya en el mundo de la creación, con Caín y Abel. El fracaso de Caín lo lleva a envidiar a Abel. Y luego tenemos toda una humanidad que también entra en un proceso de degradación permanente, y ese proceso de degradación lleva al diluvio. Y luego vendrá Noah y sus descendientes, y así se generará un mundo en donde parece ser que se va puliendo la condición humana. Pero llegamos a la historia, a la realidad de la historia de Yosef y sus hermanos. Y no me cabe ninguna duda de que
en forma incomprensible tal vez, uno se ve involucrado en un ámbito de envidias, eh, de vivencias tan oscuras que, bueno, nos llevan prácticamente a la pérdida de la autonomía, ¿no? Al exilio. Veamos entonces este concepto de lo que es la envidia del hombre con su prójimo, el celo, ¿no es cierto? Para lo cual Coelet tampoco puede vivirlo desde una realidad tan proximal. Dice Ravederi, cita por supuesto a nuestro comentarista de excepción para Coelet, que es el Ibn Ezra. Según Ibn Ezra, toda la tarea del ser humano, así como sus deseos de éxito, no son más que la emulación de su prójimo al que quiere superar. ¿Vieron lo que les dije antes? Aparentemente uno actúa en forma reactiva. Todo lo que yo hago es porque quiero emular al otro y lo quiero superar. Para jactarse frente a él, como queriendo decir que comportándose no posee menos que el otro, ya sean residencias, ropas, casas, ropas, manjares, sabiduría o reputación. Esto es actuar en forma reactiva. Soy por lo que es el otro. Y eso es vivir una vida de prestado, creo yo. Y esto que habla Shelomo hace 3.000 años atrás, 3.100 años atrás, habla que la naturaleza humana no ha cambiado. Que hay una realidad que parece ser que no la podemos modificar. Y que por eso es que hay tanto para corregir y tanto para hacer. Cuando uno se pregunta el porqué de la teshuvá, el porqué de estos cambios reparatorios en la vida todos los años, por qué no todos los días, por qué no todas las horas, diría ya Rabbi Yossi en la Gemara, es no por una cuestión de culpa, es por una cuestión humana. Nosotros vemos un cartel de SOS, no más, de salvar estas almas, de salvar esas almas que necesitan aferrarse a una realidad diferente. Por eso, Yom Kippurim, que es el escenario final de la Teshuvah, dice, Averot Sheber Adam Lamakom, Yom Kippurim Mechaper. Todas las transgresiones que pueden desarrollarse entre el hombre y su prójimo, entre el hombre y el Kadosh Baruj Hu, perdón, entre el hombre y Dios, Yom Kippurim las suele absolver. Pero Averot Sheber Adam Lechaveró, pero las transgresiones entre el hombre y su prójimo, el Yom Kippurim Mechaper, Yom Kippurim no las perdona ad sheyarase et javero. Quiere decir, hasta que verdaderamente esa persona vaya y pueda confrontar con su prójimo y que hay que pedir perdón, debe pedir perdón y lo debe hacer desde todo su corazón, desde toda su realidad. Y por eso, entonces, todo este escenario del hombre es un escenario realmente complejo al cual no podemos cambiar, no podemos, debemos cambiar, perdón, pero que hasta el día de hoy no hemos podido cambiar. Entonces, Coelho está diciendo que toda la tarea del ser humano, así como sus deseos de éxito, no son más que la emulación de su prójimo al que quiere superar para jactarse frente a él, como queriendo decir que comparándose no posee nada menos que el otro, que sean residencias, ropajes, manjares, sabiduría o reputación. Dice entonces el Ibn Ezra, en otras palabras, dice Ravederi, perdón, en otras palabras, de acuerdo con esta interpretación de Rabbi Abraham Ibn Ezra, el incentivo que tiene el hombre para crear no sería el logro de algo satisfactorio, sino más bien, y esto es lo más triste, me perdonan, en mi participación, en el deseo de emular y superar al prójimo. Yo actúo reactivamente frente a lo que haces tú, pero no estoy haciendo lo que yo quiero. Estoy haciendo lo que yo quiero que el otro vea que yo soy como él. Por lo tanto, la vida se convierte en una competencia en lugar de una mutua cooperación. Y esto es lo más triste, esto es lo real. Sabemos que la humanidad sigue contendiendo hasta el día de hoy. Ravederi era un hombre muy sabio, creando sistemas ideológicos o políticos que tienden a favorecer la cooperación mediante la libre competencia. Pregunta al Rab, ¿podrán estos caminos paralelos encontrarse en algún momento de la historia para el bien del ser humano? O sea, ¿podremos llegar eventualmente
a un escenario en el cual nos permita verdaderamente sentir con holgura que hemos transitado el camino de los seres humanos, siendo la tarea que Kadosh Baruj Hu nos propuso a nosotros. Dice el versículo 5 de esta tríada que habla sobre la competencia a causa de la envidia, del celo. Aksil, Jobeket Yadav, Beogelet Pesaro. El Kefil es el contrario de la persona sabia e inteligente. El Kefil es el indolente. Para mí es la mejor traducción. El indolente, Jobeket Yadav, se cruza sus manos. ¿Y qué hace? Ojelet Pesaro. Se come su propia carne. O sea que es verdaderamente muy significativo lo que habla aquí, y entonces esto parece quedar en un refrán propio de esa época. Entonces, el quesil, joven que te da, quiere decir, no hace nada, se cruza de brazos eventualmente, y por otro lado consume su propia carne. ¿Qué quiere decir ojelet betaró? Dice que finalmente no va a tener lo que comer hasta que se coma su propia carne, quiere decir morirse de hambre eventualmente. Pero no hay ninguna duda de que acá hay otro mensaje que nos quiere decir. Este versículo, dice Ravederi, expresado en forma poética, claro, porque puede ser una frase naturalmente aplicable al ser humano, es la reacción al versículo anterior, pero de ninguna manera puede ser una opción para el ser humano. Parecería querer decir nuestro autor que a veces el hombre frustrado y decepcionado por los apetitos insaciables de sus congéneres puede caer en la indolencia. Este es el riesgo, caer en la indolencia, perder la creatividad y la capacidad de producir hasta llegar a su propia destrucción física, que Coelho llama en lenguaje poético consumir su propia carne. O sea, estamos hablando no tan solo de morir de hambre, como traducen los escritos de nuestro libro Dad Mikra, sino poner fin a su propia existencia, o sea, la destrucción física del hombre. Por lo tanto, habrá de encontrar un punto de equilibrio entre los apetitos voraces y la indolencia aniquiladora. Tal vez sea esto lo que quiere decir el versículo 6, que es el que viene ahora. Es mejor una mano colmada de conquietud que puños colmados con agobio y pastoreo de viento. Qué bonito. Así dice el versículo 6. Tov melokaf nahat, mi melojo fnaim amal urrebestuba. Ahora lo vamos a ver. Pero es fantástico. Dice, es mejor una mano colmada con quietud. Tu mano está satisfecha, pero no por lo que tiene adentro el contenido, sino que está tranquila. Es mejor la mano colmada con quietud que puños, la expresión de la fuerza, de la potencia impotente del hombre, colmados con agobio y reutrúa y pastoreo de viento. Comparece este último versículo con lo expresado en el libro de Proverbios 38 y 9, donde leemos, aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. Pobreza o riqueza no me des. Déjame gustar mi bocado de pan. Qué bonito. No sea que llegue a hartarme y reniegue y diga, ¿quién es usted? O no sea que siendo pobre me dé al robo e injuria el nombre de Dios. Qué bonito. Sin embargo, el Ibn Ezra adjudica las palabras del versículo 6 al hombre que es questil, indolente. Como ustedes ven, me parece que a medida que nos vamos adentrando en el libro del rey Salomón, más se nos propone estar conscientes de lo que es nuestra realidad. Y esa realidad realmente es impresionante. A mí me encanta este pasú de Mishlei que dice, aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. Además, es un escenario fantástico. Se los voy a leer. Es el anteúltimo versículo del Mishlei, que tiene 31. Saben que el último es Eshet Hail, Nahon Mimza. Entonces, dice, le voy a compartir el hebreo porque es mucho más dulce el sentido, y dice el versículo 8, que estábamos leyendo recién, Shav Udvar Kazav Arjek Minen. Shav, lo vano,
quiere decir, aleja de mí la mentira y la palabra engañosa. Así lo traduce Shav, ודבר כזב הרחיק ממני, resh vaosher al titenli. No me des ni pobreza ni riqueza. Qué bueno. Al titenli atrifeni lehem juki. No me des ni la riqueza ni la pobreza, déjame gustar mi bocado de pan. Atrifeni lehem juki. Permite comer ese bocado de pan. A veces, esto que dijeron los Jajamim en el Pirkei Avot, Taji Darkash el Torah, ese es el camino de la Torah. Pat bemelach tochal, bemaim bamesurat tishte. El camino de la Torah a veces es comer un poco de pan con sal y tomar agua medida. Ashereja betobla. Dice feliz para ti y bueno para ti. Feliz para ti en este mundo, bueno para ti en el mundo venidero. Ese es el lejem jukim. Es el pan, la ley del pan y bocado de pan. Y por eso dice, pen esba'a de jijashti, no sea que llegue a hartarme y como mucho que me sienta satisfecho, ve, jijashti, voy a negar, ve a Marti, mi Hashem, y voy a decir entonces, ¿quién es Dios? Ben Ibaresh, veganavti, betafasti, Shem Elokai. Dice, no sea que siendo pobre, me dé al robo y de esta manera habré de negar, injuriar el nombre de Dios. Es una excelente comparación con este libro. El Ibn Ezra habla del kefil. El indolente cruza sus manos y consume su propia carne. Así lo dice eventualmente. Entonces, de una u otra manera, nos lleva a nosotros a comprender una realidad, no diferente, pero una realidad que lamentablemente no se modifica, no se modifica, y entonces a veces surge toda una realidad completamente tan natural para mí en la lectura del ser humano. Y veamos el final de este versículo que decía, entonces, Tov melokaf nahat, es mejor una mano colmada con quietud, mi meloj hofnaim, de dos puños, porque dice hofnaim, hofnaim son dos, de los puños colmados con agobio y pastoreo de viento. Qué bonito. Otra vez, en última instancia, aquí hablamos obviamente de todo lo que representa el ser humano. Y entonces dice, la mano llena de tranquilidad, frente a lo que representa los puños, el poder, ¿no es cierto? Llena, colmados de agobio y pastoreo de viento. Aquí llegamos a los primeros 6 versículos. Yo creo que no es nuestro objetivo detenernos tanto, pero sí el objetivo es poder comprender al rey Shalomo, porque en última instancia creo que está hablando a lo cotidiano de nuestras vidas, está hablándonos a todo aquello que forma parte de un escenario que realmente es único. Y lo único es que podamos valorar verdaderamente la vida, porque en última instancia todo lo que está aconteciendo en el libro de Coelet es cómo podemos evaluar la vida. Y esa es la tarea que ahora se asoma lentamente en estos días previos a Rosh Hashanah, un tiempo de juicio, donde el ser humano es llamado a juicio, pero ese llamado a juicio le hace al ser humano también ser juicioso. Y entonces saber que en este mundo hay un Dios, que es el Dios de la justicia, Amelech, Amishpat, y que el ser humano también tiene que aspirar por sus propios medios, por su propia fuerza, por su propio deseo y por su propia decisión a esa justicia también. Que tiba Bajatimatoba, que tengamos un que seamos inscritos en el libro de la vida plena, el buen sustento, de los buenos deseos, del seguir avanzando en nuestros proyectos personales y también comunitarios, que podamos crecer como comunidad aquí en Ranana, por supuesto, que podamos crecer como Bet Midrash, que podamos encontrar en este espacio, en el estudio de la Sagrada Torá, en el estudio del Sagrado Tanaj, el espacio natural donde reflejar nuestras vidas. Que tengamos
un excelente año, Shana Tova Umetuká, Tizku Leshanim Rabot Meimot Betovot. Gracias a todos y hasta la próxima semana. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy bien. Shavua tov para todos. Que te lo bajas y Hasta prontito. Refuash